Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz año. ¿Cómo pasaron los días de Navidad? ¿Cómo pasaron el Día de Reyes? Qué gusto dar inicio a este 2025 donde tengo expectativas puestas en este año de mí misma, de ser inmensamente feliz, de tratar la adversidad como esa oportunidad grande que hay para crecer, reírme un poquito más de mí y conmigo y quizá también, porque siempre lo hago cada año igual, amar más, amar un poquito más con más libertad. Hola hijo, ¿cómo estás? Pues el primer episodio del 2025. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, emocionado del 2025, del año, bueno, el primer capítulo, claro, y del año que viene, que sea un gran año, Que sea un gran un año. año lleno de ilusiones y de seguir superándonos y acercándonos cada vez un poquito más al cielo, lo que yo creo que es pues lo más importante. Un año de agradecer, un año de valorar y, y de saber que hay que disfrutar la vida y lo que nos toque. Y fíjate que, y me da mucho gusto que como lo planteas, ¿no? Las ilusiones, las alegrías y todos estos momentitos pues, que debemos de trabajar, porque uno dice, pues es que no llega, pues si no llega, búscalo, ¿no? O sea, si no llegan las cosas como tú las estás imaginando y pensando, pues ve por ellas. ¿Por qué? Porque es la única manera de lograrlas. Como dicen, la montaña no va a ir a ti, hay que ir a la montaña. Entonces hay que hacer que las cosas sucedan, eso está en nosotros y pues a darle. Y el tema gordo que quisiera que bajáramos hoy, y perdón que sea tan abrupta, pero pues no hay de otra, esa es la que soy, que quisiera que platicáramos hoy, es un tema que fue un tema real de sobremesa ahora estos días que estuvimos pues con mi mamá, que de esas platiquitas pues de familia, ¿no? De entender de cómo cómo se logran los chamacos, cómo se Ujú. logran los hijos, cómo se logra el el que nuestros hijos sean personas de bien. Y y me llama la atención porque, pues, platicando un poco con mi mamá, dice: "Es que hoy todo es muy fácil". O sea, hoy los papás a todo dicen: "Sí, pues está bien". Ajá. Y se van enredando las cosas de esos sís sin censura, o sea, de esos sís que que muchas veces era no, pero por evitarte un problema con tu hijo, o por evitarte una discusión, o por decir: ¿Qué más da?". Sigues el rollo a los hijos, en algo que quizá como papás pues sí nos hace ruido. Y la pregunta que te quiero hacer a ti y fíjate que ahorita me salto a la pregunta que te quiero hacer. Yo le decía: "Mamá, ¿por qué pasará eso?". Y mi mamá usó la palabra comodidad. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué crees que los papás les decimos que sí? Ya les estoy dando la respuesta de la abuela, de la mamá, de mi mamá, pero quiero tu respuesta. O sea, ¿por qué los papás decimos que sí? ¿Por qué los papás muchas veces, em volteamos y a la hora de ya habíamos dicho que sí? O sea, ¿por qué los papás estamos ahorita tan metidos en ese ambiente donde tenemos un falso respeto, creo yo, a la libertad y a las decisiones de nuestros hijos, o miedo a que digan: "Ay, no, ya van a salir con sus tonteras de papás, mejor me doy la media vuelta, me voy, más vale pedir perdón que permiso". Y como decía mi mamá, ahora resulta que hacen lo puro que les da su gana. Antes no era así, y yo sé que debemos de evolucionar. Lo sé sin lugar a dudas. Pero, ¿será que decirles que sí o consentir lo que nos están diciendo ustedes
es lo correcto para ayudarlos a crecer como personas? A ver, yo creo, primero, y es algo que siempre he dicho, malamente nos hemos vuelto personas que nos da miedo tener conversaciones incómodas Ujú. con quien sea. No somos buenos para manejar momentos de tensión, para manejar momentos incómodos y nos vamos cubriendo de ciertas cosas que debemos que sabemos de hacer, pero que sin embargo no hacemos por miedo a tener conversaciones incómodas. Ujú. Y qué peor que con los hijos. Creo que parte del que todo se puede y de que, ay, creo que parte del que todo se puede y de que los papás digan que sí a todos, creo que en parte también es eh, por miedo, flojera de los papás de tener una conversación incómoda con su hijo. ¿Y los hijos sí quieren tener conversaciones Ahora, incómodas? esa es la otra. Los hijos no quieren tener conversaciones incómodas y está todavía peor porque los hijos están acostumbrados a la inmediatez y al todo lo que yo quiero pasa. Ujú. Entonces, estamos en una sociedad que está sobreestimulada a todo lo que yo quiero pasa. Quiero buscar esto, lo tengo. Quiero esto, lo tengo. Y, y nuestros hijos se acostumbran a, quiero hacer esto, se puede. Quiero hacer esto, se puede. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo no, es un shock total. Es un Mm. shock total porque el niño dice, ¿cómo que no? ¿Pero por qué no? Y una persona que está acostumbrada a nunca recibir no, pues claro que va a estar condenada a que cuando estén estas respuestas de no, explote y sea un desequilibrio total. Y te digo que es lo peor, que no todo se puede. Ujú. Hay cosas que no se pueden, hay cosas que no puedes hacer y tenemos que ser conscientes de que no todo se puede. Y La hay que, momentos en los que ustedes saben que no se puede, pero, y perdón el atrevimiento, pero ustedes utilizan, lo entrecomillo, a los papás para que se pueda, porque saben que los papás vamos a hacer todo para que se pueda. Sí, y creo que los niños cada vez son mejores, y me incluyo, porque creo que en su momento son de las cosas que he aprendido y he madurado. En su momento creo que lo fui. Somos expertos en manipular. Y el niño, eh, no que, ¿cómo lo puedo decir? El niño que sabe que sus papás se mueren por él, porque es una realidad, Mm. sabe cómo torcerlo para lograr lo que ¿Qué, quiere. qué es ser experto en manipular? ¿Qué hace un experto manipulador como hijo? O sea, Sí, o me voy a sea, centrar únicamente en la relación padres e hijos, ojo. encuentras la manera de sacarle a tus papás lo que quieres. Y un papá que dice siempre que sí, pues está creando un tipo que va a vivir condenadamente frustrado. ¿Tú crees? Claro, porque una cosa es que todo se puede en tu casa y que seas permisivo de todo como papá y sí puedes hacer esto, sí puedes hacer esto. No pasa nada si haces esto, no pasa nada si haces esto. Y un tipo al que está acostumbrado a que todo lo que haga se le premie, que cuando se equivoca no pasa nada, pues claro que cuando salga al mundo real, porque llega un punto en el que evidentemente sales de tu casa, Ajá. o salvo que te quedes en tu casa toda la vida y vivas en este mismo mundo encerrado, por eso también creo que cada vez hay más gente, más jóvenes que viven en su casa por más tiempo. O sea, cada vez Ujú. hay personas de 20, y no quiero decir nada porque yo tengo 25 años y vivo en mi casa y aquí escojo vivir en mi casa. Pero hay gente que cumple 20, 30, 31, 32 y no se quieren salir de sus casas porque están acostumbrados a vivir en el mundo donde todo lo que ellos quieren se puede. Y se salen tantito al mundo real, sin que no que no sea real el mundo de tu casa, pero se salen tantito al mundo laboral donde algo no se puede, no lo quiero. Oye, Luis, Renuncio y me salgo. entonces, Luis, estamos hablando de que los jóvenes quieren vivir en un mundo de comodidad, pero los papás también, porque estamos diciendo más veces que sí, por comodidad, a enfrentar las frustraciones que van a sentir nuestros hijos, porque si no mal entiendo, vivimos en un mundo cómodo.
tú lo decías ahorita, estamos acostumbrados a la inmediatez, a que todo se pueda, que todo rápido. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando nos caiga el 20 de que eso es una irrealidad? A mí me da mucho pendiente los jóvenes como tú, como, no sé, la generación de Diego, quizá Esteban y Fátima, yo no sé qué otros fantasmas y monstruos van a venir, pero tú que tienes 25, Diego que tiene 22, sus hijos. O sea, me pongo a pensar en cómo le van a hacer ustedes si esto sigue creciendo. No creo que dure para siempre. No creo que el mundo cómodo de sí, 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 ándale, ándale, ándale. Claro que sí. Te digo una cosa, yo creo que muchas veces debe ser o, o, bueno, no sé, así lo percibo yo, como denigrar a nuestros hijos al decirles tanto que sí. ¿Y cómo es que los denigramos? Les estamos resolviendo todo sin darles chance de que le calen a sus propias capacidades. Y eso para mí es denigrarlos a ustedes como hijos. Entonces, perdón mi rudeza, pero a veces cuando se dice que no, a veces cuando se dice esto no está Es que bien. el dolor forma parte de la vida y nos cuesta muchísimo aceptar que el dolor forma parte de la vida. Y en el momento en el que algo nos duele, estando acostumbrados a que nada nos duele, explotas y renuncias. Y vuelves a empezar y vuelves a caer en un círculo vicioso. Lo decía muy bien Marian Rojas en su libro Recupera tu mente y reconquista tu vida. El sufrimiento sigue siendo y será siempre una realidad. Vivimos en un mundo en el que muchos tenemos un acceso fácil e ilimitado al placer instantáneo en sus múltiples variantes. Una sociedad adicta al placer tendrá serias dificultades para gestionar el dolor, el sufrimiento o el malestar. Y aquí entra una parte súper importante que habla de la dopamina. Ujú. Cuanto más estimules la dopamina, más difícil te resultará llegar a conquistar la ansiada felicidad. Al contrario, te provocará una búsqueda constante de placeres, a diferencia de lo que podría generarte la serotonina. Wow. Entonces, Y justo hablábamos. es que un mundo sin nos es un mundo lleno de dopamina. Es un mundo lleno de Y dopamina. entonces no tienes necesidad de generarla. ¿Para qué la generas? Si esa Estás, es una dopamina fake. estás sobreestimulado. Todo el mundo está sobreestimulado. Y por eso creo que cada vez a ver, el ser humano es egoísta por naturaleza desde decir que tiene instinto de supervivencia, que ese instinto de supervivencia me salvo yo a toda costa. Entonces eres egoísta por naturaleza en el sentido de que viniera un mundo, el apocalipsis o el fin del mundo, cada uno lucharía por salvarse a sí mismo por instinto de naturaleza. Entonces, partiendo de que somos egoístas por naturaleza, le sumamos ahora en que actualmente estamos en un mundo en el que todo se puede, en el que estamos sobreestimulados de dopamina, pues por supuesto que vamos a ser mucho más egoístas que antes. Y por supuesto que hacer cosas por los demás, no, o sea, no se me pasa por la cabeza. Y claro que el que algo no se pueda, voy a renunciar de inmediato. La O sea, indiferencia. Ahorita que dices el hacer algo por los demás, yo me acuerdo mucho que mi papá siempre me decía, no seas indiferente. O sea, que la indiferencia nunca le gane a tu vida. Y yo le decía, pa, es que yo intento no ser indiferente. Es que no se trata de intentar, se trata de no serlo. Entonces yo creo que el ser indiferente, al final, el ser indiferente a esas necesidades, y voy a regresar al tema padres e hijos, el ser el decir siempre que sí es ser indiferente a esas necesidades que tu propio hijo tiene de que le digas que no, y tiene esa necesidad porque necesita propiamente, como lo decías ahorita, generar su propia dopamina. Tú no vas a poder generar la dopamina de tus hijos como mamá. O sea,
necesitamos que ellos mismos, necesitamos que nuestros hijos, necesitamos que ustedes generen y dejen de alejarse de esta realidad del sí, de esta realidad de la prontitud, de esta realidad que es artificial. Es artificial, no existe, es mentira. ¿Por qué tenemos miedo? Y me acuerdo un día, y lo decías muy bien ahorita que leías, el sufrimiento existe y, y el sufrimiento muchas veces genera miedos, Ujú. ¿no? Y me acuerdo perfecto un día en el que tú te estabas peleando con Juan Carlos, tu primo, y luego llegó Diego a ayudarte, según él a defenderte, y entonces de repente estaban peleando tú y Diego tendrían, no sé, 10 años y Diego 7. Y se armó una trifulca ahí en la sala, en el hoyo de la sala, y, y mi papá salió y los regañó a los tres y los castigó y los mandó uno a cada esquina. Y yo me acuerdo que le dije, papá, nunca les vuelvas a gritar a mis hijos. Y me dijo, en mi casa mando yo. Y yo dije, wow. Y me fui a mi cuarto y salí corriendo con ustedes. Tu papá no estaba en ese momento en la casa de mis papás. Y al rato llegó mi papá y me dijo, ¿por qué saliste como fiera a defender a tus hijos? Tus hijos estaban actuando mal. Entiendo, me dijo, que tienes miedo de que algo les pase a tus hijos porque ya le pasó algo muy feo a uno de ellos y se murió. Entiendo que fue tu instinto, pero él también me dijo, los estás limitando, Adriana, los estás limitando. Deja que crezcan ellos. No los defiendas de algo que es indefendible. Y le digo, ¿cuál es lo indefendible? La agresión. La agresión, la agresividad siempre va a ser indefendible. Y me dijo, y perdón por levantarle la voz a tus hijos, pero se estaba saliendo de control algo en mi casa y tú no estabas enfrente de ellos. Yo sí. Y me dio un abrazo y yo creo que es una de las lecciones más grandes. No podemos ser indiferentes a la agresividad. Tenemos que estar pendientes y entiendo que efectivamente era el miedo de que algo les pasara. O sea, yo tardé mucho tiempo en entender que lo que le había pasado a Alejandro era circunstancial y que no les iba a pasar a ustedes lo que no tendría que pasarles y lo que sí, pues les iba a pasar. Pero el que me hayan dicho que yo los limitaba cuando los sobreprotegía, yo creo que tiene mucho que ver con lo de hoy. Los papás al decir que sí, estamos sobreprotegiendo, pero los estamos sobreprotegiendo tan de más que no los estamos dejando vivir y que no los estamos dejando tomar sus propias decisiones. Y entonces en el momento en el que ustedes crecen y tienen que tomar decisiones, pues no saben cómo. Y no saben cómo porque siempre fueron tomadas por sus padres. Y tienen una dificultad y no saben cómo defenderse porque resulta que su mamá y su papá siempre los defendieron. Y no saben cómo lidiar con un jefe que pide tiempo extra de trabajo porque pues hay un proyecto importante que se tiene que presentar y los desconcentra y los saca y, y no los enseñamos a manejar su fragilidad. Y ante algo que se sale de un protocolo, ¿ustedes cómo reaccionan? Entonces, ¿cómo podemos como padres hacerlos entender a ustedes que los nos no son necedad, que los nos no son. ¿Y por qué llevarlos a entender? Porque siento que muchas veces, o a lo mejor puedo estar equivocada por lo que me decías ahorita, que son los reyes de la manipulación, los chamacos y cada vez son más maestros. ¿O cómo podemos nosotros entre padres decirnos,
Ey, ¿qué hay que decir? Decir que no está mal. Decir que no es un sí mayor. Decir que no es un sí mayor. ¿Por qué tenemos tanto miedo de perderlos ante los nos? ¿Qué hacemos, hijo? ¿Qué hacemos como papás? No, a ver, primero te diría, no tienes que explicar todo. O sea, en sí, no tenemos por qué entender todo. Hay cosas que nunca vamos a entender. Entonces, ¿por qué quisiéramos explicar todo? A veces, querer entender todo es buscar una justificación a algo. No, porque no. Pues porque no se puede. Como decía mi mamá, Pues, no es no. Punto. pues porque no se puede. Porque no se puede y porque en tu vida va a haber muchas cosas, muchas veces, que las cosas no se van a poder. Luis, Y te voy a... a mí una cosa que me frustra mucho es cuando mi mamá o mi papá me decían que no. A mí me daba confianza y me daba certeza sus nos. O sea, decía yo, pues están diciendo que no. Ellos ya vieron otra película. Entonces, ni siquiera me molestaba. Una sola ocasión me molesté con mi mamá y con mi papá cuando no me dejaron ir, cuando me iba a casar, a buscar casa, que no me dejaron ir porque me dijeron, no, pues espérate, ya te vas a casar, que busque él algo, tranquila. O sea, ellos tenían también sus propios Ujú. ideas de cómo educar, cómo crear y lo que fuera. Y me dijeron que no, y dije yo, a ver, me caso en 2 meses y no tengo casa y me están diciendo que no, pues porque vives en tu casa. Ahorita eso se escucha como de 1800, ¿no? Ujú. Pero yo decía, algo ya vieron ellos, algo ya vieron. Y yo siento hoy, y a lo mejor estoy equivocada, ustedes sí se atreven a hacernos caras feas. Ustedes sí se atreven a voltearse y, y no hablarnos. Ustedes sí se atreven a aplicar la ley del hielo. ¡Qué esperanzas! ¡Qué esperanzas! Y yo sé que ustedes como hijos muchas veces en sobremesa me han dicho, mamá, son otros tiempos, adáptate. ¿A qué me adapto, hijo? ¿A qué nos adaptamos los Déjame te padres hoy? contesto la otra pregunta. Ok, gracias. Este, no tenemos por qué entender todo. Ujú. No tenemos por qué entender todo y eso nos puede llevar muchas veces a frustrarnos. Tenemos que entender que nosotros podemos hacer hasta donde está nuestro alcance y que si algo sobrepasa nuestro alcance, pues no se puede. Ujú. ¿Por qué? Pues porque no se puede. O sea, a mí me ha ayudado mucho el tema de la muerte de mi hermano. ¿Pero por qué se murió? ¿Pero por qué no puede seguir vivo? ¿Por qué no? Porque no se puede. Y yo estar tratando de entender por qué no se puede, me llevaría a estar frustrado desde el día que se murió hasta hoy, porque seguiría sin entender por qué no está. ¿Y eso es parte de tu personalidad? Yo creo que es parte de entender y de madurar que hay cosas que no tienes que entender, que tienes que entender que tú puedes hacer hasta donde está tu alcance. Y que lo que está fuera de tu alcance, está fuera de tu alcance. Y es un poco esta parte de humildad, de conciencia de decir, pues hasta aquí es, Ya. hasta aquí puedo. Y si quisiéramos entender todo el tiempo, estaríamos frustrados, viviríamos frustrados para siempre. Porque hay cosas que nunca vamos a poder entender. Entonces no creo que los papás tengan por qué estar justificando todo el tiempo cuando algo no se puede. Entonces somos esta inseguridad de nosotros como padres, ¿eso? ¿Puede Ah, ser? puede ser, ahora Digo, me están cayendo veintes sí, ahorita y por eso le pregunto, porque nos conviene puede que sea un ser. intercambio de ideas y decir, pero pues qué mensa, o sea, qué insegura, pues no es no tan tan. Y mi mamá, como le digo, mamá, que haga ellas las tuyas, Pues es que no es pero me no. logró, O sea, pero es que ¿no? no es no. O sea, y, y tratar de explicar todo nos va a llevar a estar frustrados tratando de entender todo lo que nos pasa. Y la vida es mucho más fácil que eso. No A se mí, ¿sabes? desgasten tanto tratando de entender todo lo que pasa. Hay muchísima libertad en Sí te aceptar entiendo, hasta dónde está tu alcance. pero algo que creo que pasa mucho también, les digo, lo repito, este libro que me fascina, y si no lo han logrado leer en todos los episodios que se los he recomendado, el del precio del privilegio, donde esta autora Madeline Levine dice, es que no hemos
enseñado a nuestros hijos a elegir. También somos unos papás que queremos controlar la vida de nuestros hijos muchas veces. Y es pura inseguridad, muy seguramente. Queremos controlar lo que hacen, queremos controlar dónde. Y me refiero más a la edad de chiquitos, primaria, todavía en secundaria que empiezan en la adolescencia y que quieres controlar, controlar, controlar. Y que obviamente entra la rebeldía de la adolescencia y Dios guarde. Pero, ¿dónde radica la libertad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y me llama la atención que digas somos los reyes de la manipulación y que digas también que no es no. Y, y los únicos 20 que me caen a la mente es, papás, yo creo que tenemos que tener más certeza de nuestro propio plan de vida, de hacia dónde vamos como padres, en vez de tratar de resolver siempre la vida de nuestros hijos. Si nosotros tenemos claro nuestro plan de vida, si nosotros tenemos claro hacia dónde vamos, si nosotros tenemos claras nuestras metas, si nosotros como papás nos aprendemos a reír de nuestros errores y a vivir más ligeros de equipaje, si nosotros como papás disfrutamos más de lo que hacemos en vez de castigarnos más por los aciertos, es lo que nuestros hijos van a, perdón la expresión, pero no hay otra mejor, es lo que nuestros hijos van a mamar en nuestros hogares, es lo que van a aprender, es lo que van a succionar de nosotros con ese ejemplo y con ese testimonio que, que vamos a darle a nuestros hijos con solo mirarnos. Dejemos de decirles por aquí, por aquí, por allá, por allá. Muy bien, bravo, bravo. Generando esa dopamina que nomás de verdad les hace daño porque mejor hacerlos sus propios proveedores de dopamina en su vida. ¿Cómo? Siendo tú tu propio proveedor de dopamina, papá y mamá. Y se los estoy diciendo a ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí también, ¿eh? Porque las conclusiones que están saliendo ahorita son de esta conversación, que digo, Luis ya está grande, pero, y Diego también, pero ahí están todavía Fátima y Esteban que son rescatables en el cómo vivo yo. Y hay una frase que me encanta, por aquí la tengo, es, tenemos que educar el corazón de nuestros hijos para poder despertar su propia grandeza. Y la única forma de educar el corazón de nuestros hijos es haciéndolos sentir a ellos mismos libres de hacer y de ser su propio plan de vida. Y no me refiero a la edad chiquita, repito, o sea, hay etapas en la vida de nuestros hijos, pero teniéndoles confianza y confianza de que pues, si se molestan, se molestan. Si se molestan, se molestan, porque si tú les tienes confianza, ellos te tendrán confianza. Y no vivir en esa comodidad de, pues más me vale, ya le dije que sí, qué flojera discutir. No, vamos a tener esas conversaciones incómodas de las que hablabas al principio, Luis. Vamos a tener esas conversaciones incómodas que nos lleven a la reflexión. Ojalá que este episodio nos lleve a la reflexión profunda de quiénes somos y a dónde vamos. Porque a partir de que tú sepas quién eres y a dónde vas, va a ser mucho más fácil que hasta tú como ser humano solito te digas, épale, me encantaría que sea así, pero está cañón, no puede ser sí, porque me estaría saboteando a mí mismo, ¿no? Entonces, espero no sea muy tarde para decir que no, para intentar mostrar. ¿Y sabes qué? Normalizar los errores. Te equivocas, pues no pasa nada, va para adelante. Tú siempre dices, los errores forman, uno se forma en el error y es algo que tú como hijo me has enseñado a mí. O sea, pues me equivoqué y pues va para atrás y va para adelante. O sea, recalculando.
y me encantó, me encantó. O sea, es más, nomás porque se tiene que acabar el episodio, no le sigo, pero traigo muchas ideas para bajar en papel y para que este sí sea un nuevo tema de sobremesa mañana al mediodía y que podamos platicarlo con tus hermanos, con tu papá. Repito, me quedo con normalicemos el error, eduquemos en el corazón para que ahí mismo ellos descubran y nosotros también descubramos nuestra grandeza. Yo creo que muchas veces los propios adultos no nos hemos ni descubierto y por ese no descubrirnos como adultos tenemos tanto miedo a romper una relación con nuestros hijos. Pues si se rompe se compondrá, pero que no le tengamos miedo a agarrar ese toro por los cuernos de que estamos educando con lo que tenemos, con lo que mejor hay en nosotros, con el más grande amor que hay en nosotros por nuestros hijos. No sé si quieras tú cerrar, hijo. A mí me daría más miedo dejar de hacer cosas por miedo que no hacerlas. Y creo que es de valientes saber que te puedes equivocar. Claro. O sea, quien no está expuesto a equivocarse, pues tampoco va a estar expuesto a acertar nunca, porque vas a estar contenido siempre en no me puedo equivocar, no me puedo equivocar, no me puedo equivocar. Claro. Y como papá, equivócate. O sea, equivócate porque los errores son lo más humano que existe. Y es más, creo que mientras más errores tengas, más humano te vuelves. Entonces no tengas miedo a cometer un error porque te cometes más humano. Ahora, tampoco hay que usar esto como justificación, ¿no? Hay una línea delgada entre decir, bueno, la voy a regar para ser más humano. No, o sea, hay que, como siempre lo digo, la conciencia no traiciona. Es súper importante poner límites. Esto no se puede. Súper importante poner límites y lo está diciendo un hijo. Esto no se puede. Lo está diciendo un hijo. Los hijos quieren límites. Los hijos quieren límites. Los hijos quieren compañía. Los hijos quieren que los papás nos equivoquemos y que normalicemos ese error. Los hijos quieren que aprendamos a reírnos de nuestras propias torpezas. Nuestros hijos nos quieren vulnerables. Ojo, ojo, hijos que nos están escuchando. No abusen porque también los papás nos damos cuenta. Y a veces queremos tapar el sol con un dedo. Y aunque les hagamos creer que no nos dimos cuenta, como por ahí dicen coloquialmente, los papás nos hacemos de la vista gorda por evitar el mal rato, sí nos damos cuenta. Como les decíamos de chiquititos, tu mamá todo ve, tu mamá todo sabe. Y no es que todo veamos y que todo sabemos, pero sí tenemos una intuición de mamá y de papá. Yo creo que en este mundo donde hay tanta intercomunicación y tienen tantísima información en redes sociales, ojalá la principal red social sea el comedor de las casas, ese comedor donde la información que fluye es o debería ser, mejor dicho, la más honesta, la más pura, la más llena de amor, la más llena de confianza, la más llena de certeza, la más llena de pureza de intención. Y cuando hay eso en la formación y en la comunicación con los hijos, no creo que falte más, porque al final del día, si tú educas a tus hijos en tu creencia, en tu fe, en tu amor, como decías tú también hace rato, al prójimo, en no ser indiferentes, pues todo se da. Ibas a cerrar tú y ya estoy cerrando yo de vuelta. Nada más para cerrar y continuar la idea. Y necesitamos límites. Necesitamos límites. Los papás tienen que poner límites porque cuando crezcas, tú te tienes que poner límites. Y si no te pones límites, es muy fácil equivocarte. Y si no te pones límite, pues al rato creces y cometes errores de los que te vas a arrepentir siempre porque nunca tuviste límites. Y tener límites como niño es saber que hay cosas que no puedes cambiar y que no puedes hacer. Y en la vida así es. Hay cosas que no puedes cambiar y cosas que no puedes hacer. Entonces, para complementar lo que estabas diciendo, los límites son buenísimos. Y como hijo me costó muchísimo entenderlo. Como hijo me costó muchísimo. Y seguramente como hijo no lo entendí, te reproché, me peleé contigo, lo cuestioné y la pasamos mal seguramente. Pero estoy seguro que esos límites son quienes me hacen entender hoy muchas cosas
de quién soy y que me hacen sentirme orgulloso de quién soy también. Así es. Entonces, pues eso era para complementar tu... No tengamos miedo a tener conversaciones incómodas y cómodas también, y alegres y tristes y libres en el comedor de nuestra casa, donde se valga eh, tomar decisiones más conscientes de un sí o un no, lejos de caer en la comodidad y decir, ándale pues, ándale pues, ándale pues. Cada que vayas a decir, ándale pues, acuérdate de este momentito donde, ay, quiero hacer una pausa y decir, mi sí es bien consciente y mi no es bien consciente, porque ahí es donde vamos a darles fuerza a nuestros hijos, ahí es donde vamos a darles ese lugarcito seguro que ellos pueden encontrar en nosotros. Y acuérdense de vivir viviendo. Un beso si les gusta, compartan, compartan, compartan. Nos ayudan muchísimo. Que Dios los bendiga. Cuídense. Hasta Bye luego. bye.